Me llamo Elías Márquez, tengo 74 años, soy sacerdote y he servido a la iglesia desde que era apenas un adolescente lleno de fe. Hoy, después de más de 3 décadas de silencio, me atrevo a hablar. Esta no es una historia cómoda ni fácil de escuchar, pero es necesaria. Lo que voy a contar no es un ataque contra la fe ni contra la iglesia que amo, sino una confesión nacida del dolor y la conciencia. Hay verdades que duelen, pero que liberan. Y después de tantos años cargando con un secreto que me partió el alma, ha llegado el momento de que escuchen lo que nunca antes me atreví a decir. Lo que me impulsa a hablar no es el deseo de escándalo ni de venganza, es la voz de los que ya no están. Es el rostro de cada niño que fue silenciado, de cada joven que perdió la fe, de cada familia que fue destrozada por un sistema que debía protegerlos. Mi voz, por años encerrada por el miedo, hoy encuentra su camino a través de ustedes. Si están viendo este video, les ruego que me acompañen en esta confesión hasta el final. Y si creen que esta verdad merece ser escuchada, por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. Su apoyo puede ayudar a que más personas abran los ojos y que el silencio deje de proteger a los culpables. Era marzo de 1988 y yo tenía 19 años. El aire fresco de la madrugada se colaba por las ventanas del Seminario Mayor de Guadalajara, y aunque el silencio reinaba en los pasillos, dentro de mí la emoción no me dejaba dormir. Estábamos en Semana Santa, y todo en mí vibraba con la expectativa de estar un paso más cerca de mi ordenación. Esa noche, después de las oraciones vespertinas, todos nos habíamos retirado a nuestras celdas. Pero yo no podía conciliar el sueño. Sentía que necesitaba un momento más de oración, de intimidad con Dios. Me levanté en silencio, me puse una túnica ligera y salí rumbo a la capilla. No sabía que ese simple gesto cambiaría mi vida para siempre. El seminario de noche tenía algo de místico y antiguo. Los pasillos de cantera rosa, típicos de la arquitectura tapatía, proyectaban sombras largas bajo la tenue luz de las lámparas colgantes. A cada paso, el eco de mis pies descalzos sobre el mosaico hidráulico resonaba como un latido lento en el corazón del edificio. Me dirigía hacia la capilla principal, pero algo me hizo desviarme. Una luz inusual se filtraba desde la sacristía de la capilla menor, un lugar que normalmente permanecía cerrado desde las 6 de la tarde. Era una luz amarillenta, parpadeante, no como la de una simple vela, sino más intensa. Me detuve. Sentí una mezcla extraña de curiosidad y advertencia interna. Pero la curiosidad fue más fuerte. Mi primer impulso fue regresar a la celda. No teníamos permiso para entrar en la sacristía sin supervisión, y menos de noche. Pero esa luz tenía algo que me llamaba, como si me arrastrara. Me acerqué con pasos cautelosos, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta, y desde la rendija pude escuchar voces. Al principio creí que se trataba de alguna oración nocturna, tal vez un sacerdote rezando en privado, algo no inusual en esos días. Pero al afinar el oído, comprendí que aquello no era ninguna oración, no era latín, no era ningún idioma que reconociera de nuestras prácticas litúrgicas. Eran voces humanas, pero hablaban con tensión, con miedo, con rabia. Reconocí la primera voz al instante. Era Monseñor Alejandro Vega, el superior del seminario. Tenía 55 años. Era mi guía espiritual, mi mentor, la figura paternal que todos respetábamos sin cuestionamientos. Pero esa noche su voz sonaba diferente. No era serena, no era cálida. Era una voz grave, dura, cortante. La situación se está volviendo insostenible, decía. El niño no puede seguir aquí. Sus padres están empezando a hacer preguntas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué niño? En el seminario no había niños, solo nosotros los seminaristas, y de día algunos monaguillos venían a ayudar. Pero a esas horas, ¿qué hacía un niño allí? Una segunda voz le respondió, temblorosa, nerviosa.
Era el padre Tomás Guerrero, el encargado de las finanzas del seminario, un hombre reservado, meticuloso, siempre distante, que rara vez hablaba más de lo necesario. Alejandro, llevamos años con esto. No podemos simplemente enviarlo de regreso. Sabes muy bien lo que eso significaría para todos nosotros. La conversación me dejó paralizado. ¿De qué hablaban? ¿Qué era esto que llevaban años haciendo? Una tercera voz intervino y mi sorpresa fue aún mayor. Era el padre Ricardo Salinas, director de estudios, maestro de teología moral, el mismo que nos hablaba de pureza e integridad. Hermanos, dijo con calma inquietante, lo que hacemos, lo hacemos por el bien de la iglesia. En ese momento lo escuché. Un llanto. El llanto apagado, como contenido a la fuerza, de un niño. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. El llanto venía de dentro de la sacristía, mezclado con los susurros tensos de esos tres hombres. Era real. Era inconfundible. El sonido de un alma inocente atrapada en un lugar donde jamás debió estar. Mis piernas temblaban. Mi mente no podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía un niño llorando en un lugar sagrado, a medianoche, rodeado de sacerdotes que supuestamente nos enseñaban a ser santos? Las palabras de Monseñor Vega se grabaron en mi memoria como hierro al rojo vivo. El silencio de todos ustedes está garantizado, ¿verdad? Porque si esto sale a la luz, no solo se acabará con nosotros, sino con toda la obra que hemos construido aquí. ¿Van a permitir que se destruya todo por un momento de debilidad? El padre Tomás respondió con voz quebrada. Por supuesto que sí, Alejandro. Todos entendemos lo que está en juego. El padre Salinas añadió. Entonces mañana mismo será trasladado. Yo me encargaré de hacer los arreglos. Y luego, como un puñal directo al corazón, escuché su voz gritándole al niño, cállate ya, o las cosas van a empeorar para ti. Apoyado sin querer sobre la puerta, el suelo crujió bajo mi peso. Un crujido mínimo, apenas audible, pero en el silencio absoluto de la madrugada, sonó como un trueno. Las voces dentro se detuvieron. ¿Escucharon eso?, dijo uno. Alguien está ahí afuera. Monseñor Vega habló con tono gélido. Busquen. Ahora. El pánico me invadió. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, con los pies descalzos, apenas rozando el suelo. Llegué a mi celda, cerré la puerta con suavidad y me metí bajo las sábanas, temblando. Escuché pasos. Revisaban cada cuarto. Cuando llegaron al mío, contuve la respiración. La puerta se abrió lentamente. A través de mis párpados entrecerrados vi la silueta de Monseñor Vega. Me observó largo rato. Luego, sin decir una palabra, cerró la puerta. No dormí en toda la noche. Me quedé bajo las sábanas, inmóvil, esperando a que amaneciera, como si la luz del día pudiera devolverme la cordura o hacerme creer que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era, lo sabía. Cada palabra, cada rostro, cada sonido estaban tatuados en mi memoria con una precisión aterradora. Al día siguiente, durante el desayuno en el refectorio, intenté observar el comportamiento de los tres sacerdotes. Estaban ahí, como siempre, con sus sotanas limpias y sus rostros serenos. Monseñor Vega dirigió las oraciones con su habitual solemnidad. El padre Tomás repartía los horarios semanales con la misma eficiencia de siempre. El padre Salinas daba su clase como si nada hubiera ocurrido. Yo, sin embargo, ya no podía verlos con los mismos ojos. Cada vez que pronunciaban palabras como vocación, pureza o sacrificio, me sonaban huecas, como ecos vacíos rebotando en paredes de piedra. Todo lo que había admirado en ellos se había derrumbado en una noche, pero no podía decir nada. ¿A quién? ¿Quién me creería? Yo era apenas un seminarista. Ellos, los pilares del seminario, los guardianes de la fe, los maestros. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero mis compañeros notaron el cambio. ¿Te ves pálido, Elías? ¿Estás bien?, me preguntó Miguel Ángel Herrera, mi amigo más cercano, mientras caminábamos por el jardín del seminario. No supe qué responder. Me limité a decir que no había dormido bien. Miguel Ángel y yo habíamos ingresado el mismo año. Compartíamos muchas dudas, pero también la misma pasión por servir a Dios.
Venía de Colima, de una familia humilde como la mía. Siempre habíamos soñado con llevar esperanza a los más pobres, con predicar desde el amor y la justicia. Pero ahora, yo ya no sabía si podía sostener ese sueño. La imagen de aquel niño llorando en la sacristía me perseguía como un fantasma. Y lo más aterrador era que, en algún rincón de mi alma, temía que no fuera la única vez. ¿Cuántas veces más había ocurrido lo mismo antes de que yo escuchara? ¿Cuántos secretos escondían esos muros? Empecé a investigar en silencio. No podía preguntar directamente, pero comencé a prestar atención a los horarios, a los movimientos, a los rostros. Descubrí que cada cierto tiempo, algunos jóvenes eran trasladados repentinamente a otros seminarios o parroquias. Siempre había una razón oficial: problemas de adaptación, dudas vocacionales, necesidades pastorales, pero el patrón era sospechoso. Muchos de esos traslados ocurrían justo después de las visitas de benefactores importantes, hombres adinerados, siempre bien vestidos, que eran recibidos con honor y privacidad por Monseñor Vega y su círculo cercano. ¿Qué relación había entre esas visitas y los traslados? ¿Eran coincidencias? En la biblioteca del seminario encontré documentos antiguos que hablaban de esos traslados, informes administrativos, cartas de recomendación, anotaciones vagas. Me volví un visitante frecuente de ese espacio. Fue allí donde el padre Francisco Morales, el bibliotecario, se me acercó una tarde. Un sacerdote mayor, de rostro afable y mirada profunda. «Te veo muy interesado en la historia del seminario, hijo», me dijo en voz baja. «Sí, padre», respondí con cautela. «Me gusta entender nuestras raíces». Me observó con una mezcla de tristeza y comprensión. «A veces la historia es una carga difícil de llevar», murmuró. Sentí que detrás de esas palabras había más de lo que parecía. Esa noche, después de las oraciones, fui a buscarlo. Su pequeña oficina detrás de la biblioteca era un refugio de silencio y libros polvorientos. Cerré la puerta con cuidado y me senté frente a él. Durante casi una hora, le conté todo, cada detalle de aquella noche, las voces, el llanto, las amenazas, el rostro de Monseñor Vega observándome en la oscuridad. El padre Francisco no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido y los labios apretados. Cuando terminé, respiró hondo y se quitó los lentes. «Lo que me estás contando», dijo con voz grave, «confirma los peores temores que he tenido durante años». Me quedé paralizado. «¿Qué quiere decir, padre?» Él se levantó lentamente, se acercó a una estantería y sacó un pequeño cuaderno negro. «Durante más de 40 años, he visto cosas que no podía explicar», dijo mientras volvía a sentarse. «He anotado todo aquí, no para acusar, sino para que algún día, si era necesario, alguien pudiera saber la verdad». Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Casos, nombres, fechas. Jóvenes desaparecidos, madres despedidas, seminaristas que intentaron quitarse la vida. Cada entrada era una herida. Un testimonio de que lo que había presenciado no era un caso aislado, sino parte de algo más profundo, más estructural, un sistema, un encubrimiento. No dormí en toda la noche. Me quedé bajo las sábanas, inmóvil, esperando a que amaneciera, como si la luz del día pudiera devolverme la cordura o hacerme creer que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era, lo sabía. Cada palabra, cada rostro, cada sonido estaban tatuados en mi memoria con una precisión aterradora. Al día siguiente, durante el desayuno en el refectorio, intenté observar el comportamiento de los 3 sacerdotes. Estaban ahí, como siempre, con sus sotanas limpias y sus rostros serenos. Monseñor Vega dirigió las oraciones con su habitual solemnidad. El padre Tomás repartía los horarios semanales con la misma eficiencia de siempre. El padre Salinas daba su clase como si nada hubiera ocurrido. Yo, sin embargo, ya no podía verlos con los mismos ojos. Cada vez que pronunciaban palabras como vocación, pureza o sacrificio, me sonaban huecas,
como ecos vacíos rebotando en paredes de piedra. Todo lo que había admirado en mí ello se había derrumbado en una noche, pero no podía decir nada. ¿A quién? ¿Quién me creería? Yo era apenas un seminarista. Ellos, los pilares del seminario, los guardianes de la fe, los maestros. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero mis compañeros notaron el cambio. «Te ves pálido, Elías. ¿Estás bien?», me preguntó Miguel Ángel Herrera, mi amigo más cercano, mientras caminábamos por el jardín del seminario. No supe qué responder. Me limité a decir que no había dormido bien. Miguel Ángel y yo habíamos ingresado el mismo año. Compartíamos muchas dudas, pero también la misma pasión por servir a Dios. Venía de Colima, de una familia humilde como la mía. Siempre habíamos soñado con llevar esperanza a los más pobres, con predicar desde el amor y la justicia. Pero ahora, yo ya no sabía si podía sostener ese sueño. La imagen de aquel niño llorando en la sacristía me perseguía como un fantasma. Y lo más aterrador era que en algún rincón de mi alma temía que no fuera la única vez. ¿Cuántas veces más había ocurrido lo mismo antes de que yo escuchara? ¿Cuántos secretos escondían esos muros? Empecé a investigar en silencio. No podía preguntar directamente, pero comencé a prestar atención a los horarios, a los movimientos, a los rostros. Descubrí que cada cierto tiempo, algunos jóvenes eran trasladados repentinamente a otros seminarios o parroquias. Siempre había una razón oficial: problemas de adaptación, dudas vocacionales, necesidades pastorales, pero el patrón era sospechoso. Muchos de esos traslados ocurrían justo después de las visitas de benefactores importantes, hombres adinerados, siempre bien vestidos, que eran recibidos con honor y privacidad por Monseñor Vega y su círculo cercano. ¿Qué relación había entre esas visitas y los traslados? ¿Eran coincidencias? En la biblioteca del seminario encontré documentos antiguos que hablaban de esos traslados. Informes administrativos, cartas de recomendación, anotaciones vagas. Me volví un visitante frecuente de ese espacio. Fue allí donde el padre Francisco Morales, el bibliotecario, se me acercó una tarde. Un sacerdote mayor, de rostro afable y mirada profunda. «Te veo muy interesado en la historia del seminario, hijo», me dijo en voz baja. «Sí, padre», respondí con cautela. «Me gusta entender nuestras raíces». Me observó con una mezcla de tristeza y comprensión. «A veces la historia es una carga difícil de llevar», murmuró. Sentí que detrás de esas palabras había más de lo que parecía. Esa noche, después de las oraciones, fui a buscarlo. Su pequeña oficina detrás de la biblioteca era un refugio de silencio y libros polvorientos. Cerré la puerta con cuidado y me senté frente a él. Durante casi una hora le conté todo. Cada detalle de aquella noche, las voces, el llanto, las amenazas, el rostro de Monseñor Vega observándome en la oscuridad. El padre Francisco no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido y los labios apretados. Cuando terminé, respiró hondo y se quitó los lentes. «Lo que me estás contando», dijo con voz grave, «confirma los peores temores que he tenido durante años». Me quedé paralizado. «¿Qué quiere decir, padre?». Él se levantó lentamente, se acercó a una estantería y sacó un pequeño cuaderno negro. «Durante más de 40 años, he visto cosas que no podía explicar», dijo mientras volvía a sentarse. «He anotado todo aquí, no para acusar, sino para que algún día, si era necesario, alguien pudiera saber la verdad». Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Casos, nombres, fechas, jóvenes desaparecidos, madres despedidas, seminaristas que intentaron quitarse la vida. Cada entrada era una herida, un testimonio de que lo que había presenciado no era un caso aislado, sino parte de algo más profundo, más estructural, un sistema, un encubrimiento. En la parroquia de San José encontré algo de alivio, al menos durante los primeros meses. Era un barrio humilde, donde las casas estaban construidas con esfuerzo y cariño, y donde la fe era uno de los pocos refugios frente a las carencias materiales. Allí descubrí lo que era ser un sacerdote de verdad. Consolar a una madre que perdió a su hijo en un tiroteo, bautizar a un recién nacido en una tina de plástico, celebrar misas en patios porque la iglesia estaba llena.
La gente no me preguntaba por mi pasado ni por mis credenciales. Solo querían que alguien los escuchara, que alguien les hablara de esperanza. Me entregué por completo a ese llamado, como si esa entrega pudiera redimirme, aunque fuera en parte, por el silencio que seguía cargando. Sin embargo, mi alma seguía dividida, porque cada vez que me arrodillaba ante el altar, cada vez que hablaba del amor de Dios o de la justicia divina, una parte de mí se sentía un impostor. ¿Cómo podía predicar la verdad si yo mismo ocultaba una tan grande? ¿Cómo podía consolar a una madre que lloraba por su hijo si yo había visto llorar a un niño en una sacristía y no hice nada? El pasado me seguía como un eco en las paredes de la iglesia. Y lo más duro era saber que el mal no había desaparecido, solo se había disfrazado, silenciado, reorganizado. A veces pensaba en regresar al seminario, en confrontar a quienes quedaban allí, pero no tenía pruebas, solo recuerdos, solo dolor. Una tarde de marzo de 1990, mientras confesaba a los fieles en uno de los rincones de la iglesia, una mujer de unos 35 años entró al confesionario. No la conocía. Su voz estaba quebrada. Lloraba. Le ofrecí silencio, tiempo, comprensión. Después de varios minutos de llanto, logró hablar. Me dijo que venía de muy lejos, que había buscado información sobre mí, que alguien le había contado que yo había estudiado en el Seminario Mayor de Guadalajara. Mi corazón se aceleró. Sí, le respondí con cautela. ¿Por qué? Su respuesta me dejó sin aliento. Mi hijo también estudió ahí. Era un niño devoto, lleno de luz, pero volvió diferente, callado, roto, y hace un mes se quitó la vida. Quise decir algo, pero no pude. Mis labios se negaron a mentir. La mujer continuó. Me explicó que su hijo dejó una carta. En ella contaba cosas que no podían repetirse sin estremecer el alma. Decía que había sido víctima de sacerdotes, que lo habían manipulado, tocado, roto por dentro, que ya no podía vivir con lo que había pasado. Ella fue al seminario, buscó respuestas, habló con Monseñor Vega. Él le dijo que su hijo sufría de trastornos mentales, que todo había sido inventado, que no debía manchar el nombre de la iglesia con fantasías. Padre, me dijo la mujer, solo quiero que alguien me crea. No vengo a buscar venganza, solo quiero que alguien reconozca que mi hijo no era un mentiroso. Esa confesión me destrozó, porque yo tenía la verdad que ella buscaba. Yo sabía que su hijo no había mentido, pero no podía decírselo sin exponerme, sin destruir todo lo que había construido, sin tal vez ponerla también en peligro. Aquel día, después de la misa, fui de nuevo a ver al padre Francisco. Ya tenía 73 años y su salud comenzaba a deteriorarse, pero su mente seguía clara como el cristal. Le conté lo ocurrido. Él me escuchó en silencio, apretando los puños. El patrón se repite, dijo al final, y ahora hay una víctima más, una que no sobrevivió. Sentí que algo se quebraba en mí para siempre. La culpa, que había sido un susurro constante, se transformó en grito. Durante los años siguientes, traté de mantenerme firme en mi ministerio. Ayudaba a los pobres, visitaba enfermos, dirigía retiros espirituales. Pero cada vez que me encontraba frente a un niño, recordaba el rostro del que lloraba en la sacristía. Cada vez que escuchaba la palabra vocación, veía los ojos tristes de la mujer en el confesionario. No podía escapar de la realidad. Yo era parte de un sistema que había fallado. Aunque no hubiese cometido los abusos, aunque no los hubiese encubierto activamente, mi silencio me hacía cómplice. Y lo peor era que sabía que los abusos continuaban. En 1993, el padre Francisco me llamó al seminario con urgencia. Cuando llegué lo encontré nervioso, más delgado, casi temblando. «Han descubierto mi diario», me dijo sin rodeos. Me quedé paralizado. «¿Cómo? ¿Qué significa eso?» Alguien entró a mi oficina. Revolvieron todo. Se llevaron el cuaderno donde había anotado cada caso, cada sospecha, cada nombre. Y hoy, Monseñor Vega me llamó a su despacho. Me ofreció 2 opciones: jubilarme inmediatamente y retirarme a un asilo de sacerdotes ancianos, o enfrentar una acusación por abuso y corrupción de menores con cartas falsas que ellos mismos han preparado.
Me mostró una copia. Era aterradora. Parecía auténtica. La estrategia era perfecta. Si hablaba, lo desacreditarían, lo presentarían como un abusador que acusaba para desviar la atención de sus propios crímenes. Una jugada tan vieja como el pecado. ¿Qué va a hacer, padre?, le pregunté con lágrimas en los ojos. Me miró con resignación. Me iré. No puedo luchar contra esta maquinaria, pero tú aún puedes hacer algo. Algún día, cuando tengas fuerza y aliados, habla. Hazlo por los que no pueden. Una semana después, el padre Francisco desapareció del seminario. Dicen que murió meses más tarde en un hogar de ancianos. Nunca más lo vi, nunca más supe de él. Su muerte selló una etapa de mi vida, me dejó solo con el peso de todo. La muerte del padre Francisco me dejó completamente solo. Ya no tenía a nadie con quien compartir mis dudas, mi miedo, ni mis deseos de justicia. Durante los años siguientes traté de enfocar toda mi energía en el trabajo pastoral. Me aferraba a la idea de que, si podía hacer el bien en mi comunidad, tal vez eso equilibraría el mal que había permitido en silencio. Pero era solo una ilusión. El pasado seguía presente, en cada misa, en cada confesión, en cada niño que se acercaba al altar. Era imposible borrar de mi mente la imagen del pequeño Javier, el primero que escuché llorar, y cuya historia nunca supe por completo. Pasaron los años. Las caras en mi parroquia cambiaban, pero mi secreto seguía ahí, intacto. En 1998, 10 años después de aquella noche en la sacristía, recibí una llamada inesperada. Era el padre Tomás Guerrero. Su voz era la misma, pero más gastada, más grave. «Padre Elías», me dijo, «necesito verlo urgentemente. Es sobre algo muy delicado». Nos encontramos en un café discreto del centro de Guadalajara. No nos veíamos desde que salí del seminario. Cuando lo vi, supe que algo grave ocurría. Había envejecido más de lo normal. Sus ojos estaban hundidos y sus manos temblaban al sostener la taza de café. «Sabemos que estuviste allí esa noche», dijo sin rodeos. Por un momento, me congelé. Durante 10 años había vivido con la esperanza de que no estuvieran seguros, de que quizá pensaran que era una sospecha, una coincidencia. Pero ahora me lo confirmaba, lo sabían. Siempre lo supieron. «¿Y por qué me busca ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Tomó un sorbo de café y dijo, casi en un susurro, «Porque ya no puedo más. Monseñor Vega ha muerto. El padre Salinas fue enviado a Roma. Y yo acabo de descubrir que mi propio sobrino fue víctima». Lo miré sin entender. Sus palabras eran confusas, entrelazadas con culpa y dolor. «Mi sobrino de 13 años», dijo, «me confesó hace una semana que fue abusado por el padre Salinas durante un campamento de verano. No sabía lo que pasaba, pensé que eso había terminado, pero no, sigue, el sistema sigue, y ahora ha tocado mi propia sangre». Comenzó a llorar. Lágrimas, silenciosas, de esas que nacen del fondo del alma. «Ya no quiero callar, quiero hablar. Necesito que me ayudes, Elías. Sé que tú también lo sabes. Sé que has vivido con esto tanto como yo, y tal vez juntos podamos hacer algo». Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Por primera vez, uno de los involucrados reconocía su culpa, no como una amenaza, no como una advertencia, sino como un ruego. El padre Tomás estaba destruido, pero en esa ruina encontré una posibilidad. Le dije que sí, que lo ayudaría, que juntos podríamos armar el rompecabezas, que tal vez no podríamos cambiar el pasado, pero sí proteger el futuro. Durante semanas nos reunimos en secreto. Él tenía documentos, cartas, registros, fotografías. Había guardado todo como una especie de seguro de vida. Evidencia suficiente para probar que aquello no era un delirio. Era una red, una estructura. Con esa información en mano, fuimos a ver al nuevo obispo auxiliar, Monseñor Carlos Martínez. Nos recibió en su despacho con una cortesía impecable. Escuchó todo. Vio los documentos. Asintió. Tomó notas. Y nos prometió una investigación interna. Por un momento, creímos que habíamos encontrado un aliado.
alguien que, al no estar involucrado desde el inicio, podría actuar con justicia. Pero 2 semanas después, recibimos una respuesta oficial. Según el informe, nuestras acusaciones eran infundadas. Se nos acusaba de actuar por resentimiento personal, de estar influenciados por ideas perturbadas, y el padre Tomás fue suspendido de sus funciones por supuesta inestabilidad mental. A mí me convocaron a una reunión privada. Monseñor Martínez estaba acompañado por 2 abogados. Me hablaron con voz suave, como quien consuela a un enfermo. «Entendemos que ha sido manipulado por el padre Tomás», dijeron. «Es evidente que usted también ha sido víctima, pero ahora debe escoger entre el perdón y el castigo». Me ofrecieron un trato. Sería trasladado a una parroquia remota, lejos de todo, a cambio de firmar un documento de silencio. Si no lo aceptaba, me enfrentarían a un proceso canónico que pondría fin a mi ministerio. Esa noche, en soledad, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Elegí sobrevivir. Firmé. Mi nuevo destino fue la parroquia de San Miguel Arcángel, en un pequeño pueblo llamado Sierra del Tigre, escondido entre las montañas de Jalisco. Apenas 800 habitantes, todos campesinos o ganaderos, con una fe sencilla, sin pretensiones, pero profundamente arraigada. El lugar parecía sacado de otro tiempo. Calles de tierra, casas de adobe con techos de teja y una iglesia modesta con campanario de madera. Al llegar, me recibió don Aurelio Ramírez, presidente del consejo parroquial. Un hombre de manos ásperas, mirada honesta y un corazón que podía percibirse en el primer apretón de manos. «Padre Elías», me dijo, «ya pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros. Durante los primeros meses me volqué en cuerpo y alma al servicio pastoral. Celebraba misa cada día, visitaba a los enfermos, organizaba catequesis, ayudaba a reparar techos, sembrar hortalizas, cargar leña. No había teléfonos, ni televisión, ni internet. Solo el sonido de los gallos al amanecer, los rezos al anochecer y el crujido del piso de madera bajo mis pies. En ese aislamiento encontré una forma de paz. Nadie preguntaba por mi pasado. Nadie cuestionaba mis silencios. Por primera vez en años, sentía que podía ser útil sin miedo, sin secretos. Pero esa calma era engañosa, porque el recuerdo seguía vivo. Y la culpa, aunque dormida, nunca desaparece del todo. Cada noche, antes de dormir, me sentaba frente a una vela encendida y rezaba por las víctimas, por los que no sobrevivieron, por el padre Francisco, por el niño de la sacristía y por mí mismo, para no olvidar, para no traicionar la promesa que alguna vez hice de no rendirme al silencio. Pero con los años, incluso la culpa comienza a desgastarse. Se transforma en hábito, en resignación. Me convertí en el cura de pueblo, el que bautiza, casa, entierra, el que da consejos sencillos y escucha sin juzgar. Y en esa rutina, el tiempo empezó a correr más rápido. Los años se volvían estaciones, las estaciones, domingos, y los domingos, misas, hasta que un día de septiembre, la rutina se quebró. Llegó a la parroquia un joven de unos 25 años, con mochila al hombro y rostro demacrado. Se presentó como Luis Alberto Medina. Me dijo que venía caminando desde el pueblo más cercano y que necesitaba hablar conmigo. Había oído hablar de mí, de lo que según rumores yo había vivido en el seminario. Lo invité a pasar. Su voz temblaba, sus ojos evitaban los míos. «Padre», me dijo, «yo también estuve ahí, en el Seminario Mayor de Guadalajara, hace 8 años, y necesito que alguien me escuche, porque si no hablo, siento que voy a enloquecer». Durante 2 horas, Luis Alberto me relató su historia. Entró al seminario con vocación genuina, con amor por la iglesia, con la ilusión de servir, pero pronto fue seleccionado para lo que llamaban actividades especiales con benefactores. Le dijeron que era un honor, una señal de confianza, que Dios le recompensaría su sacrificio, que esas personas ayudaban a sostener la obra de Dios con sus donaciones. Lo que vivió durante esos 2 años lo quebró. Fue víctima de abusos sistemáticos, disfrazados de espiritualidad. Fue manipulado, utilizado, silenciado, hasta que un día ya no pudo más. Se fue sin explicar nada a sus padres, perdió la fe, perdió la capacidad de confiar,
Lo que me contaba coincidía exactamente con lo que yo había presenciado una década antes. La misma red, la misma mecánica, las mismas palabras, solo los nombres habían cambiado. Luis Alberto había venido a buscarme porque alguien le había hablado de mí, porque sabía que yo había intentado, en algún momento, romper el silencio. «Usted lo sabe, padre», me dijo. «Usted estuvo ahí, ¿verdad que no estoy loco?» Me quedé en silencio. No podía seguir fingiendo, no frente a alguien que, como yo, cargaba con la misma sombra. «No estás loco», le dije, «y no estás solo». Ese encuentro fue un terremoto en mi alma, porque entendí que la red seguía viva, que no había sido una etapa del pasado, que se había adaptado, escondido, pero seguía operando. Nuevos sacerdotes, nuevos nombres, las mismas víctimas. Luis Alberto no era un caso aislado. Era parte de una maquinaria que había sobrevivido a las denuncias, a las muertes, a los traslados. Y ahora tocaba a nosotros decidir qué hacer, si volver a callar o arriesgarlo todo. Pero esta vez ya no estaba solo. Esta vez tenía un aliado. Y juntos comenzamos a preparar el camino hacia lo inevitable. Hablar, con pruebas, con nombres, con memoria. Durante las semanas siguientes, Luis Alberto y yo trabajamos en silencio. Nos reuníamos por las noches en la casa parroquial, con la puerta cerrada y las luces tenues. Él había guardado más de lo que imaginaba. Nombres de benefactores, cartas de invitación, anotaciones personales, horarios de encuentros, incluso fotocopias de cartas escritas por los sacerdotes que coordinaban esos encuentros especiales. Yo complementaba con mis registros, mis recuerdos, los documentos que aún conservaba de mis años en el seminario y del trabajo junto al Padre Francisco. Por primera vez, todo comenzaba a tomar forma. Fechas, responsables, víctimas, encubridores. Un mapa de horror que ya no podía ser ignorado. No queríamos cometer los mismos errores del pasado. Esta vez no acudiríamos a los canales internos de la Iglesia. Ya habíamos aprendido, yo con el obispo Martínez y él con otros superiores, que la institución no estaba dispuesta a investigarse a sí misma. Esta vez iríamos directamente a las autoridades civiles. En octubre de 1999, viajamos a la Ciudad de México y presentamos una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República. Llevábamos una carpeta con todo: testimonios escritos, copias de cartas, fotografías, nombres, lugares, fechas. El procurador adjunto que nos atendió parecía sorprendido. Escuchó con atención, tomó notas, hizo preguntas. Al despedirnos, nos prometió que el caso sería analizado con la máxima seriedad y discreción. Por un momento, sentimos esperanza. Caminamos esa tarde por el Paseo de la Reforma en silencio, como dos soldados después de una batalla. No hablábamos, pero sabíamos lo que el otro pensaba. Nos miramos y nos dimos la mano. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. No sabíamos lo que vendría, pero sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Habíamos hablado, habíamos roto el ciclo. Por fin. Durante los días siguientes volvimos a Sierra del Tigre. Yo retomé mis labores pastorales. Luis Alberto se quedó en el pueblo ayudando con las catequesis. Lo presenté como un colaborador, sin explicar más. La comunidad lo acogió con cariño. Nadie sospechaba lo que realmente nos unía. 2 semanas después, recibimos la respuesta de la Procuraduría. Era una carta breve, seca, burocrática. En ella se nos informaba que, tras una revisión inicial, se determinó que nuestras denuncias carecían de elementos probatorios suficientes para iniciar una investigación formal. Además, se nos recordaba que muchos de los hechos narrados habían prescrito legalmente. Quedamos en shock. No podíamos creerlo. Teníamos todo: testimonios, documentos, pruebas. ¿Qué más necesitaban? Pero la verdad era otra. Lo entendimos cuando días después recibí una citación urgente del obispado de la diócesis a la que pertenecía Sierra del Tigre. Supe, sin leerla, que ya nos estaban vigilando.
Me presenté en la oficina de Monseñor Fernando Gutiérrez. Me recibió con una sonrisa tensa, acompañado por 2 sacerdotes que no conocía y un hombre de traje oscuro. Sobre la mesa había un expediente grueso. Fotografías mías y de Luis Alberto en la Ciudad de México. Copias de los documentos que habíamos presentado a la Procuraduría. Registros de entradas en hoteles, pasajes de autobús. Lo sabían todo. La iglesia tiene amigos en muchos lugares, padre, me dijo el obispo sin rodeos. Y cuando alguien intenta manchar su nombre, esos amigos actúan. Me explicaron que mis acciones violaban los votos de obediencia y que había conspirado con personas mentalmente inestables para atacar a la iglesia. Entonces me ofrecieron un último trato. Podía quedarme en Sierra del Tigre, seguir siendo párroco, pero bajo condiciones estrictas. No podía salir del pueblo sin autorización escrita. No podía tener contacto con periodistas, abogados o miembros de organizaciones de derechos humanos. Tenía que firmar un nuevo compromiso de silencio, que incluía una cláusula de excomunión automática si rompía cualquier punto del acuerdo. Es una oportunidad de redención, dijo el obispo. Una forma de continuar sirviendo a Dios sin causar más daño. Esa noche, volví a casa con el corazón hecho pedazos. Sabía que si firmaba, me convertía en prisionero definitivo de un sistema podrido, pero también sabía que si me negaba, lo perdería todo. Me senté frente al altar, con la carta en las manos y las lágrimas rodando por mi rostro. Miré el crucifijo de madera que colgaba sobre el retablo y le pregunté a Cristo si callar era pecado o sacrificio. Le pregunté si ser sacerdote valía más que ser justo, y aunque no escuché ninguna voz, supe lo que tenía que hacer. Firmé. Firmé por miedo, por cobardía, por cansancio. Firmé para seguir vivo, aunque fuera en una cárcel sin barrotes. Y así empezó la etapa más larga y más dolorosa de mi vida. El exilio espiritual. La resignación vestida de sotana. El silencio convertido en vocación. A partir del año 2000, mi vida se volvió un ciclo silencioso entre el altar, el confesionario y las calles de tierra de Sierra del Tigre. Me convertí en un pastor humilde, obediente, sin historia, sin pasado. Para los feligreses, era un hombre bueno, confiable, siempre dispuesto a ayudar. Pero por dentro, yo era otra cosa. Era el guardián de una verdad que no se podía decir. Era el sobreviviente de una guerra que nadie sabía que había ocurrido. Cada vez que pronunciaba palabras como justicia, verdad o luz, sentía que una parte de mí se quebraba. No porque fueran falsas, sino porque yo mismo había sido incapaz de vivirlas plenamente. Con el tiempo, la comunidad me abrazó como uno de los suyos. Me invitaban a sus bodas, a los bautizos, a los funerales. Compartían su pan conmigo, me ofrecían un lugar en sus mesas y en sus corazones, pero ni ellos sabían que su párroco dormía con pesadillas, que había noches en las que despertaba sudando y con la garganta cerrada por el llanto de un niño que no conocía. El silencio se volvió mi segunda piel. Me aislé del mundo exterior. Dejé de leer noticias. Dejé de escribir. Dejé de buscar justicia. Me convencí de que era demasiado tarde, que lo mejor que podía hacer era servir a los pobres, consolar a los dolientes y mantener mi alma lo menos sucia posible. Los años pasaron. Vi a niños crecer, los confirmé y luego los casé. Vi a ancianos partir, a jóvenes irse a la ciudad en busca de un futuro. La vida se repetía en ciclos, pero el dolor, ese no obedecía al calendario. En 2010, cuando tenía 61 años, recibí una noticia que sacudió todo mi mundo. Luis Alberto Medina había muerto. Según el informe oficial, perdió el control de su coche en una curva peligrosa de la carretera México-Guadalajara. Fue declarado accidente, pero una semana después, recibí una carta anónima, sin remitente, solo con una nota escrita a mano. Los testigos incómodos, a veces, tienen accidentes convenientes. Cuídese, padre.
Me paralicé. Volví a sentir el miedo antiguo, ese que te corta el aliento y te hace mirar por encima del hombro en cada esquina. ¿Quién la había enviado? ¿Qué sabían? ¿Me estaban vigilando? Quemé la carta esa misma noche, pero no pude quemar el mensaje que dejó en mi alma. Supe que mi silencio seguía siendo una condición para seguir vivo, que el sistema, aunque silencioso, no había desaparecido, solo se había vuelto más sutil, más inteligente, más implacable. Desde entonces, cada vez que salía de Sierra del Tigre por algún motivo pastoral, lo hacía con temor. Cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo, me preguntaba si venía por mí. Aún así, traté de mantenerme fiel a lo que me quedaba, cuidar de mi gente, dar consuelo, ser al menos un buen sacerdote para los que no sabían nada, pero por dentro seguía roto. Me volví más callado, más introspectivo. Cada vez que alguien me elogiaba, me sentía hipócrita. Cada vez que alguien me decía, gracias por su sabiduría, quería gritar que yo no era sabio, que solo estaba sobreviviendo. Comencé a escribir de nuevo, en secreto, pequeños textos, fragmentos de memoria, cartas que nunca envié. Era mi manera de no olvidar, de resistir, aunque fuera en voz baja. En 2015 sufrí un infarto menor. Estuve hospitalizado 2 semanas. Y por primera vez, pensé en la muerte con realismo. Me pregunté qué quedaría de mí cuando partiera. ¿Sería recordado como un buen cura de pueblo? ¿O como un traidor, cobarde que cayó demasiado tiempo? Durante mi convalecencia, recibí la visita de doña María González, una anciana del pueblo que siempre me cuidó como a un hijo. Me llevó sopa, fruta y una manta tejida por sus manos. Al verme tan apagado, me dijo, Padre Elías, usted siempre ha llevado la verdad en los ojos, pero últimamente los tiene muy tristes. ¿Qué lo atormenta tanto? Por primera vez en años, sentí el impulso de contar algo. No todo, pero sí una parte. Le pregunté, Doña María, ¿usted cree que Dios nos pide callar para proteger la fe? Ella me miró fijamente y respondió, Dios nunca pidió silencio ante la injusticia. Dios es luz. Y la luz no se esconde debajo de la mesa. Aquella frase se me quedó clavada en el alma. Empecé a pensar que tal vez no debía morir con este secreto. Que si no podía hablar mientras viviera, al menos debía dejar testimonio. Porque había algo peor que el miedo, la complicidad pasiva. Y yo ya no quería seguir siendo cómplice, ni siquiera por omisión. Después de aquel infarto, algo dentro de mí cambió. No fue una epifanía repentina ni una visión divina, sino más bien un despertar lento, como el sol que empieza a colarse entre las montañas después de una larga noche. Me di cuenta de que el tiempo no me pertenecía, que cada día era un préstamo, una oportunidad que no podía seguir malgastando en silencio. Así que tomé una decisión. Si no podía hablar públicamente en vida, iba a escribir todo. Iba a dejar un testimonio completo, claro, innegable, algo que pudiera sobrevivirme, que hablara por mí cuando ya no estuviera. En 2018, comencé a trabajar en secreto en un manuscrito. Escribía por las noches cuando todos dormían. Cada palabra era una herida que se reabría, pero también una forma de sanación. No me censuré, no omití nombres. Detallé todo lo que recordaba. La noche de la sacristía, las conversaciones, las amenazas, los traslados, las víctimas, las reuniones, las confesiones que escuché, las pruebas que guardé. Recordé cada gesto, cada fecha, cada rostro. Lo escribí todo, como si cada página fuera un acto de expiación. Durante 2 años, llené más de 200 páginas con la historia que me había callado durante más de 3 décadas. Mientras escribía, también comencé a investigar qué había sido de las personas involucradas. Descubrí que el padre Salinas había muerto en Roma en 2015, que el padre Tomás, después de ser internado en un monasterio de clausura, desapareció del mapa. Nadie sabía si estaba vivo. Muchas de las víctimas que conocí también habían muerto. Algunas por enfermedad, otras por suicidio, otras en accidentes como el de Luis Alberto. El patrón era tan claro que dolía. Me di cuenta de que no éramos pocos, éramos muchos, y que lo que había pasado en Guadalajara no era un caso aislado. Era parte de una red global, una estructura que había operado durante décadas bajo el amparo del silencio sagrado,
En 2020, durante la pandemia de COVID-19, terminé el manuscrito. Lo imprimí en varias copias. Lo guardé en sobres sellados y los escondí en distintos lugares. Uno lo enterré en el patio trasero de la casa parroquial. Otro lo envié por correo certificado a una dirección anónima que conseguí a través de un contacto lejano. Otro lo dejé en custodia con una persona de confianza, sin revelar el contenido exacto. Sabía que, aunque no pudiera hablar en público, ese documento algún día saldría a la luz. Era mi última promesa, mi acto final de resistencia. Pero aún me faltaba algo: valor. Valor para hacer lo que debía hacerse en vida. Ese valor llegó de la manera más inesperada. En 2021 recibí una carta de una joven llamada Carmen Medina. Era la hija de Luis Alberto. Tenía apenas 20 años, pero su escritura estaba llena de firmeza, de lucidez, de fuego. Me dijo que su padre le había hablado de mí antes de morir, que sabía que yo era la única persona que le había creído, que desde su muerte ella había investigado todo lo que pudo, había encontrado documentos, había descubierto que el vehículo de su padre fue manipulado. Tenía sospechas fundadas de que su muerte no fue un accidente. «Padre», escribía, «sé que usted tiene la verdad, sé que tiene miedo, pero los tiempos han cambiado, ahora ya no estamos solos». Carmen me hablaba de organizaciones internacionales que protegían a denunciantes, de medios independientes, de fiscales honestos, de otras víctimas que habían comenzado a hablar. Mi padre murió esperando que la verdad saliera a la luz. «No permita que su muerte haya sido en vano», me suplicaba. Aquella carta fue como un rayo en medio de la oscuridad. Me recordó al padre Francisco, a Javier, a tantos otros. Me recordó que aún estaba vivo, que aún podía elegir. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que Dios me hablaba a través de esa joven. No con reproche, sino con esperanza. Tal vez todavía estaba a tiempo. Decidí contactarla. Le escribí una carta corta, manuscrita. Le dije que estaba dispuesto, que hablaría, que ya no podía seguir escondiéndome. Ella me respondió inmediatamente. Me puso en contacto con una organización de derechos humanos especializada en casos de abuso institucional. Me ofrecieron protección legal, asesoría psicológica y, sobre todo, la oportunidad de contar mi historia al mundo. Me reuní con abogados, investigadores, periodistas. Revisaron cada parte de mi testimonio. Corroboraron nombres, documentos, fechas. Me trataron no como un traidor, sino como un testigo, como alguien que, aún tarde, había decidido hacer lo correcto. Los meses que siguieron fueron los más agotadores de mi vida. No físicamente, sino emocionalmente. Revisar cada página de mi testimonio con los investigadores fue como abrir una herida vieja y escarbar en ella con los dedos. Ellos me escuchaban con respeto, sin interrumpirme, sin emitir juicios. Pero a medida que avanzábamos, también descubrían más conexiones. Había nombres que se repetían en otros casos, en otras ciudades, incluso en otros países. Lo que había ocurrido en Guadalajara era solo una pieza más de un entramado global. Esa comprensión me dio miedo, pero también me dio coraje, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de cientos, de miles. En agosto de 2022, tomé la decisión definitiva. Haría pública mi confesión. La organización con la que trabajaba organizó una conferencia de prensa internacional. Me ofrecieron dar la cara, con nombre y apellido, o mantener mi identidad en el anonimato, pero después de tantos años de esconderme, decidí mostrar el rostro. Si iba a hablar, tenía que hacerlo con la misma claridad con la que había callado. Me preparé durante días. Ensayé mi declaración. Recé, ayuné, lloré. Y cuando llegó el día, me presenté ante cámaras, micrófonos y periodistas de todas partes del mundo. Estaba temblando, pero algo dentro de mí sabía que era el momento. Mi nombre es Padre Elías Márquez, dije. Tengo 74 años y he servido a la iglesia durante más de 60. Durante 35 de esos años he cargado con un secreto que me ha roto el alma. Hoy, finalmente,
He decidido romper el silencio. Lo dije todo, sin reservas. Conté la noche en la sacristía. Conté lo que vi, lo que oí, lo que supe. Conté sobre el padre Francisco, sobre Luis Alberto, sobre el niño Javier. Conté sobre los intentos fallidos de denuncia, sobre las amenazas, las cartas falsas, las muertes encubiertas. Hablé durante más de 2 horas, con pausas para respirar, para llorar, para mirar al cielo. La reacción fue inmediata. Medios de todo el mundo comenzaron a reproducir mi testimonio. Algunos lo titularon como "La confesión que sacude a la iglesia mexicana". Otros lo llamaron "El sacerdote que habló tarde, pero habló". Recibí mensajes de apoyo de víctimas que ahora se sentían validadas. Recibí también amenazas, correos anónimos, llamadas silenciosas, pero ya no tenía miedo, porque lo peor ya había pasado, el silencio. Cuando uno rompe el muro, el eco ya no puede detenerse. Y en mi caso, el eco fue poderoso, porque mi historia no era una historia, era el retrato de una estructura podrida desde la raíz. La Arquidiócesis de Guadalajara respondió rápidamente. Emitieron un comunicado negando todo. Dijeron que yo era un sacerdote anciano con posibles síntomas de demencia senil. Dijeron que mis declaraciones eran delirios, que nunca hubo investigaciones internas ni denuncias oficiales. Algunos grupos conservadores me llamaron traidor, otros hereje, pero algo había cambiado. Esta vez el mundo escuchaba. Esta vez ya no estábamos en los años 80. Esta vez había redes de apoyo, había víctimas organizadas, había periodistas comprometidos. Esta vez había más ojos que los de la jerarquía. En los meses siguientes comenzaron a aparecer más testimonios. Hombres adultos que habían sido monaguillos, seminaristas, hijos de trabajadores del seminario. Mujeres que sabían lo que había pasado, pero que nunca se atrevieron a hablar. Cada historia coincidía en elementos clave: abuso, manipulación, encubrimiento. Carmen Medina se convirtió en una figura clave. Coordinaba grupos de víctimas, ofrecía acompañamiento psicológico, organizaba charlas. Me mantenía informado, me enviaba cartas con las historias que llegaban, y cada vez que leía una, sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio por saber que la verdad comenzaba a emerger. Dolor por todo lo que había tardado. En diciembre de 2022, la Procuraduría General de la República anunció la apertura formal de una investigación sobre los abusos cometidos en el Seminario Mayor de Guadalajara. Se citaron a declarar a varios funcionarios eclesiásticos. Algunos fueron arrestados por obstrucción de la justicia, otros renunciaron. El proceso aún está en curso. Muchos de los principales perpetradores ya están muertos, pero los que quedan ahora enfrentan la ley. Yo sigo en Sierra del Tigre, sigo celebrando misa, sigo escuchando confesiones, pero ahora lo hago con el alma más ligera, porque por primera vez en décadas ya no soy un cómplice, soy un testigo, y eso, aunque llegue tarde, significa todo. La vida en Sierra del Tigre cambió después de que mi testimonio se hiciera público. Al principio temía la reacción de la comunidad. Pensé que me rechazarían, que desconfiarían de mí, que me verían como alguien que traicionó a la iglesia, pero ocurrió lo contrario. La gente del pueblo, sencilla y noble, me abrazó con más fuerza que nunca. Muchos se acercaron en silencio después de misa, me tomaban de la mano, me miraban a los ojos y decían: "Gracias, Padre". No necesitaban explicaciones, no pedían detalles. Solo entendían que había hecho lo correcto, aunque hubiera tardado demasiado. Un día, doña María González, la mujer que siempre me traía sopa en los días fríos, me dijo algo que nunca olvidaré. "Padre, usted nos enseñó a no tener miedo. A veces, los buenos también se equivocan al callar. Pero lo que importa es que cuando Dios le puso la oportunidad otra vez en el camino, usted no volvió a mirar para otro lado". Sus palabras me reconfortaron más que cualquier absolución formal. Por primera vez, sentí que podía mirarme al espejo sin vergüenza. Mi pasado seguía ahí, intacto. Pero ahora también había otra parte de mí que comenzaba a sanar.
Recibí también visitas de periodistas, defensores de derechos humanos y otros sacerdotes. Algunos venían a aprender, otros venían a confirmar que no estaban solos. Un joven sacerdote del norte del país me confesó con lágrimas en los ojos que había visto cosas similares en su diócesis, pero que nunca se había atrevido a hablar. Hasta que escuché su historia, pensé que denunciar era traicionar a Dios. Ahora entiendo que callar es lo que realmente lo traiciona. Aquellas palabras me hicieron pensar en mí mismo, en el joven Elías Márquez de 19 años, parado frente a una puerta entreabierta, con los pies descalzos y el corazón ardiendo. Me convertí sin quererlo en una figura de referencia, no como héroe, porque jamás me sentí como tal, sino como alguien que sobrevivió a un sistema cruel y finalmente se atrevió a enfrentarlo. Participé en encuentros virtuales con otras víctimas, en foros de discusión sobre abuso clerical, en mesas redondas con teólogos y psicólogos. Cada intervención era difícil, dolorosa, pero también sanadora. Era como ir recogiendo las piezas de una vocación que durante décadas se había confundido con la obediencia ciega. Por fin entendía que ser sacerdote no era proteger estructuras, sino proteger almas, y sobre todo, proteger a los más vulnerables. En una de esas reuniones, un periodista me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber hablado. Me quedé en silencio unos segundos y respondí: no me arrepiento de haber hablado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque esa era la verdad. Nada compensaría a las víctimas. Nada devolvería la vida a los que murieron. Nada limpiaría completamente mi cobardía de tantos años. Pero si lo que hice servía para evitar un solo abuso más, entonces no era en vano. Aprendí que no hay redención sin memoria, que el perdón no borra la historia, pero puede dar sentido a lo que parecía perdido. La Iglesia, en su estructura formal, nunca me rehabilitó, nunca me pidió perdón, nunca reconoció públicamente su culpa en mi caso, pero eso ya no me importaba. Porque la Iglesia verdadera, la que está hecha de personas, de comunidad, de amor sincero, me abrazó como uno de los suyos. En Sierra del Tigre, seguí bautizando, celebrando misas, acompañando entierros, pero ahora lo hacía con otra voz, una voz más firme, más libre, más honesta. Una voz que ya no se escondía detrás del miedo, ni de la jerarquía, ni del falso deber. Mi homilía más constante era una: la verdad no destruye la fe, la fortalece. Y así, con 74 años, comencé una etapa nueva. No más joven, no más fuerte, pero sí más consciente. Mis rodillas dolían, mi memoria fallaba a veces, pero mi espíritu estaba más despierto que nunca. Cada día me levantaba sabiendo que, aunque había fallado por décadas, al final hice lo que debía. Y aunque muchas veces lo hice, tarde, seguía siendo mejor que no hacerlo nunca. Lo que comenzó como una confesión personal se convirtió en un llamado colectivo. Ya no era solo mi voz. Era la voz de todos los que habían sido silenciados. Y esa voz, al fin, estaba resonando con fuerza en el lugar donde siempre debió estar: la conciencia del mundo. En los últimos meses, he pensado mucho en la muerte, no con temor, sino con una especie de serenidad. Sé que mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. Lo siento en los huesos, en el corazón que a veces se agita sin razón, en la respiración que ya no es tan profunda como antes. Pero no me angustia partir, porque, a diferencia de otros momentos de mi vida, esta vez sé que lo he dicho todo. No he dejado secretos bajo la tierra. No he escondido más nombres en la sombra. He hablado. He señalado. He pedido perdón. Y aunque no puedo reparar todo el daño causado, al menos puedo morir en paz. Hace unas semanas terminé de escribir una carta final. La he titulado Carta a los que aún creen. Es una carta para todos los fieles que alguna vez se sintieron traicionados por sus pastores, para los que aún buscan a Dios entre ruinas, para los que han sido heridos por aquellos que prometían curar. En esa carta no pido venganza ni condena, solo pido verdad. Digo que la fe no está en los muros de una catedral,
ni en la mitra de un obispo, ni en la sotana de un sacerdote. La fe vive en la conciencia limpia, en el acto de amar al otro sin utilizarlo, en la valentía de decir, esto está mal, aunque te cueste todo. Esa carta será publicada el día que yo muera. Ya está entregada a manos confiables. No busca escándalo, busca redención. Porque si algo he aprendido en todos estos años es que la verdadera iglesia no es la que se defiende del escándalo, sino la que se arrodilla y llora con las víctimas, no la que protege estructuras, sino la que rompe sus propias cadenas. Y aunque algunos seguirán acusándome de traidor, yo me iré sabiendo que el traidor fue quien convirtió el altar en un refugio de impunidad, no quien, tarde, lo denunció. Sigo celebrando misa cada domingo, pero ahora, cada vez que pronuncio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo digo con otra voz. Una voz que conoce el pecado desde dentro, que ha sido cómplice por omisión, que ha vivido con miedo, pero también una voz que al final eligió la luz. Me han preguntado si todavía creo en Dios, y mi respuesta es simple, más que nunca, porque el Dios en el que creo no encubre, no silencia, no amenaza. El Dios en el que creo me esperó pacientemente durante décadas, hasta que tuve el valor de volver a ser sincero. Muchos jóvenes me escriben desde distintas partes del mundo. Me cuentan que también quieren ser sacerdotes, pero que ahora lo dudan. Les respondo siempre lo mismo. No dejes que el pecado de los hombres destruya tu amor por Dios, pero nunca aceptes una vocación que te pide que cierres los ojos. Ser sacerdote no es obedecer ciegamente. Es mirar con compasión, actuar con justicia y hablar cuando otros callan. La iglesia necesita santos, sí, pero no santos de piedra, inertes, que callan por temor. Necesita hombres y mujeres que ardan de verdad, que limpien su casa, que no tengan miedo a perderlo todo por hacer lo correcto. No sé cuánto tiempo me queda. Puede que muera mañana, o en un año. Pero no temo, porque he puesto mis asuntos en orden, porque he entregado mi verdad, porque he sembrado algo, aunque sea tarde, y sobre todo, porque he visto que la justicia de Dios a veces tarda, pero siempre llega, no en forma de castigo, sino en forma de conciencia, de despertar, de verdad. Y si este testimonio sirve para encender una sola llama más en medio de tanta oscuridad, entonces valió la pena vivir. Valió la pena sufrir, valió la pena resistir. Hace poco, mientras limpiaba el altar de la capilla, encontré una fotografía antigua entre las páginas de un misal desgastado. Era una imagen tomada en el seminario de Guadalajara, en el invierno de 1973. Allí estábamos nosotros, jóvenes, con sotanas recién planchadas, sonrisas llenas de ilusiones, el mundo entero por delante. En el centro, el padre Francisco, con su expresión serena, rodeado por los que creíamos que serían los apóstoles de una nueva generación. Me quedé mirando esa imagen por largo rato, con un nudo en la garganta. Tantos de ellos ya no están. Algunos murieron en silencio, otros abandonaron la fe, otros eligieron el poder. Y solo unos pocos, como yo, decidimos finalmente hablar. Esa fotografía la enmarqué y la colgué detrás de la puerta de mi habitación. No como un recuerdo doloroso, sino como un recordatorio de que incluso las historias más oscuras nacen a veces de la inocencia, y de que no se trata de borrar el pasado, sino de asumirlo, sanarlo y transformarlo. A veces me detengo frente a ese retrato y le hablo al padre Francisco en silencio. Le digo que lo siento, que tardé demasiado en cumplir la promesa que le hice, que ahora entiendo su mirada cansada, su silencio en los pasillos, su lucha interna, y le agradezco, porque fue su muerte la que plantó en mí la semilla de la conciencia. He dejado instrucciones claras. Cuando muera, no quiero homenajes ni palabras vacías. Quiero una misa sencilla, sin ornamentos, sin discursos. Quiero ser enterrado en el cementerio del pueblo, junto a los campesinos que acompañé durante tantos años. Sin placas de mármol, solo una cruz de madera y mi nombre escrito con sencillez. Elías Márquez, testigo. Eso es suficiente.
No, sí, necesito que me llamen mártir ni héroe. Solo quiero que mi historia sirva para que alguien, en algún lugar, encuentre el valor que yo no tuve a tiempo. Que mi voz resuene en los pasillos de algún seminario antes de que otro niño sea lastimado. También he dejado una copia del manuscrito con un periodista en quien confío plenamente. Él sabrá cuándo y cómo publicarlo. No por morbo, sino por justicia. Porque la verdad, cuando se documenta con honestidad, tiene el poder de sanar incluso a los que nunca supieron que estaban heridos. Sé que mi historia no es única. Sé que tras cada muro eclesiástico pueden esconderse secretos semejantes, pero también sé que cuando uno de esos muros cae, abre paso a la esperanza. Y eso es lo que quiero dejar. No una acusación, sino una grieta por donde la luz pueda entrar. En una de mis últimas homilías hablé de Judas, no como el traidor estigmatizado, sino como el hombre que no supo pedir ayuda, que cayó en la desesperación y eligió la muerte antes que la confesión. Les dije a los fieles que todos, en algún momento, llevamos algo que nos avergüenza, pero que Dios no nos pide perfección, nos pide valentía. Valentía para reconocer el error, para pedir perdón, para sanar. Y les conté, sin dar detalles, que yo también había sido cobarde, que había callado mucho tiempo, pero que la fe no muere cuando uno cae, muere cuando uno deja de levantarse. Esa misa fue distinta. La gente no aplaudió, no lloró, solo hubo silencio. Un silencio profundo, lleno de respeto, de comprensión, de comunión. Y supe que esa sería mi última gran homilía, que ya no tenía más que decir, que el resto le correspondía a otros, a los que vienen detrás, a los que, gracias a lo que hemos contado, ya no entrarán al seminario con los ojos cerrados, sino con el corazón despierto. Tal vez nunca sabré cuánto cambiará mi historia la vida de los demás, pero al menos sabré que lo intenté, que al final no fui indiferente, que al final sí hablé. Desde aquella última homilía, cada día que despierto, lo vivo como un regalo inesperado. Camino por las calles empedradas del pueblo, saludo a los niños que corren descalzos, abrazo a las madres que me ofrecen pan recién horneado y escucho en silencio los susurros del viento entre los árboles. Todo me parece más vivo, más nítido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. Ya no cargo con el miedo de ser descubierto. Ya no escondo la mirada. Ya no siento la pesada sombra del silencio sobre mis hombros. Ahora camino con la frente en alto, no como un hombre perfecto, sino como uno reconciliado con su propia historia. Algunos días, me siento en el banco de la plaza y leo cartas que me llegan de todas partes. Personas que me dicen que mi testimonio los ayudó a romper el silencio, a iniciar procesos de sanación, a perdonar. Otras veces me escriben solo para agradecer. Y yo respondo cada una con gratitud, sabiendo que detrás de esas palabras hay almas que estaban esperando una señal para hablar. Carmen, la hija de Luis Alberto, me visita una vez al mes. Se ha convertido en una mujer fuerte, decidida. La veo y pienso que su padre estaría orgulloso. Me cuenta sobre los avances de las investigaciones, sobre las víctimas que han recibido apoyo, sobre los cambios lentos pero firmes que empiezan a notarse dentro de la iglesia. La Conferencia del Episcopado Mexicano aún no ha emitido una declaración oficial sobre mi caso. Algunos obispos me ignoran, otros me evitan, pero ya no me duele, porque entendí que no necesito su aprobación para saber que he hecho lo correcto. La justicia humana es limitada, la eclesiástica, más aún. Pero hay una justicia que no necesita sellos ni rúbricas, una justicia que arde en la conciencia y que no puede ser apagada con decretos. Esa es la que me sostiene. Esa es la que me permite dormir en paz cada noche, aunque mis manos tiemblen y mi cuerpo esté cansado. Una mañana, mientras me preparaba para celebrar misa, recibí una llamada de un joven seminarista de Veracruz. Me dijo que había leído mi historia y que, por primera vez, comprendía que su vocación no era ciega obediencia, sino servicio auténtico. Padre Elías, gracias por enseñarme que ser fiel a Dios no es callar,
sino decir la verdad con amor. Aquella frase me conmovió profundamente, porque eso es lo que siempre quise decir, incluso cuando no encontraba las palabras. Que la verdad no es enemiga de la fe, que el amor por la iglesia se demuestra también corrigiéndola, sacudiéndola, despertándola. En estos días he vuelto a escribir, no para denunciar, sino para dejar mensajes de esperanza, pequeños textos para quienes vengan después, fragmentos de luz para tiempos de oscuridad. Tal vez nadie los lea, tal vez se pierdan con los años, pero me consuela saber que están ahí, que no me he quedado con nada por decir, que mi alma por fin ha soltado el peso, he hecho las paces con Dios y también conmigo. No busco reconocimientos, no necesito homenajes. Mi paz está en haber roto el pacto del silencio, en haber devuelto a Cristo su lugar, el del justo, el del inocente, el del que nunca protegió al opresor. En las noches, cuando el pueblo duerme y las campanas callan, salgo al patio de la iglesia y miro las estrellas. Le hablo a los que ya no están, a Francisco, a Luis Alberto, a Javier. Les digo que su dolor no fue en vano, que su silencio ya no es olvido, que su historia ha sido contada, y que al fin la oscuridad ha comenzado a retroceder. A veces, una brisa suave me acaricia el rostro. No sé si es Dios, si son ellos, o si es solo el viento, pero siento paz, y en esa paz encuentro el sentido de todo lo vivido, incluso del dolor, incluso del silencio. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol entra por la ventana de mi pequeña habitación parroquial. La luz cae sobre el escritorio donde durante tantos años tejí en secreto estas palabras. Mis manos tiemblan al sostener la pluma, pero mi corazón está firme, porque he llegado al final del camino, no con rencor, sino con verdad, no con odio, sino con memoria. Este testimonio no es una venganza ni un ajuste de cuentas, es una ofrenda, una antorcha encendida para que otros no caminen a ciegas como yo lo hice durante tanto tiempo. Es mi manera de decir, ya basta. De aquí en adelante, que el silencio no vuelva a ganar. No sé quién leerá esto dentro de unos años. Tal vez un joven que duda de su vocación. Tal vez una víctima que aún no ha encontrado las palabras. Tal vez un obispo o un periodista o una madre que intuye que su hijo calla algo. A todos ustedes les digo, escuchen, no cierren los ojos. No crean que la santidad está en encubrir, ni que la fe se mide por la sumisión. La verdadera iglesia es la que se atreve a mirarse al espejo, a pedir perdón, a reformarse desde dentro. Y eso comienza por escuchar a los que durante décadas fueron silenciados. Comienza por romper los pactos de impunidad que se esconden tras los símbolos sagrados. A veces me preguntan si aún me siento sacerdote, y la respuesta es sí, más que nunca, porque ahora entiendo que ser sacerdote no es solo administrar sacramentos, sino cuidar de las almas rotas, denunciar lo injusto, acompañar en el dolor, ser signo de luz donde solo hubo oscuridad. Mi sotana está vieja, mis pasos son lentos, mi cuerpo frágil, pero mi conciencia está en paz, y eso, después de tantos años de sombra, es el mayor milagro que he experimentado. No el milagro de la sanación física, sino el de la redención interior, el de haber vuelto a ser al fin un hombre íntegro. A quienes me han juzgado los perdono, a quienes me han creído les agradezco, a quienes aún dudan les pido, escuchen con el corazón, no me crean por compasión, no me admiren por haber hablado, solo reflexionen, porque lo que viví no es un caso aislado, y lo que conté no es una exageración, es parte de una historia más grande, más oscura, pero también más humana, porque incluso en medio del horror hay redención, incluso entre los escombros brota la fe, incluso desde la vergüenza se puede levantar la voz, y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, esta historia seguirá viva. Por eso, si has llegado hasta aquí, te pido una sola cosa, que no dejes que esta verdad se pierda, compártela, hazla circular, no por mí, sino por los que aún no se atreven a hablar,
por los que fueron silenciados, por los que aún esperan justicia. Dale valor a sus nombres. No permitas que el tiempo los borre. La historia necesita testigos, y tú, ahora, eres uno de ellos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por no mirar hacia otro lado. Si este testimonio ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu apoyo, y a ser parte de esta luz que comienza a romper el silencio. Ok.